La Gran Muralla China es una maravilla impresionante. Construida a lo largo de varios siglos, se extiende por más de 21,000 kilómetros a lo largo de China. Originalmente, su propósito era proteger el imperio chino de invasiones nómadas, especialmente de los mongoles. También sirvió como una manera de controlar la inmigración y la emigración. La construcción comenzó en el siglo III a.C., durante la dinastía Qin, y continuó intermitentemente hasta la dinastía Ming en el siglo XVII. Lo impresionante es cómo lograron construirla a través de montañas, desiertos y llanuras, usando materiales locales como tierra apisonada, ladrillo y piedra. Hoy, es un destino turístico muy popular y un símbolo de la resistencia y la ingeniería humana. Hay muchas secciones famosas que se pueden visitar, como Badeling y Mutianyu, que han sido restauradas y son accesibles para los turistas. Además, la Gran Muralla es un testimonio de la rica historia y cultura de China. Imagina los millones de trabajadores que contribuyeron a su construcción a lo largo de los siglos y las historias que cada tramo de la muralla podría contar. A lo largo de la historia, la Gran Muralla ha sido un testigo silencioso de incontables historias de heroísmo, sacrificio y la vida cotidiana de los trabajadores. ¿Sabías que se dice que algunos tramos de la muralla están encantados por los espíritus de aquellos que murieron construyéndola? Y hoy, en el siglo XXI, la Gran Muralla sigue siendo un símbolo de orgullo nacional y un recordatorio de la ingeniosidad y la tenacidad del pueblo chino. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad en 1987, y desde entonces, ha sido un imán para millones de turistas de todo el mundo. La Gran Muralla no solo es una hazaña de la ingeniería, sino también un monumento cultural que continúa inspirando asombro y admiración en todo el mundo. La construcción de la Gran Muralla fue una tarea titánica, a menudo, brutal. Se estima que millones de trabajadores participaron, y muchos de ellos eran soldados, campesinos y prisioneros. Las condiciones de trabajo eran extremadamente duras, y se dice que muchos perdieron la vida durante la construcción, siendo enterrados en la propia muralla. Interesantemente, la muralla no es una única estructura continua, sino más bien una serie de muros y fortificaciones construidas por diferentes dinastías. Cada sección refleja las técnicas y materiales de construcción de su época. Por ejemplo, las secciones construidas durante la dinastía Qin son principalmente de tierra apisonada, mientras que las de la dinastía Ming, más recientes, están hechas de ladrillo y piedra. La Gran Muralla también tuvo varios otros propósitos a lo largo de su historia. Además de la defensa militar, sirvió como ruta de transporte y comunicación, y como una línea de control para el comercio, incluyendo la famosa Ruta de la Seda. Hoy en día, algunas partes de la muralla están en ruinas, mientras que otras han sido restauradas. Las restauraciones han sido objeto de debate, ya que algunos creen que pueden afectar la autenticidad histórica de la muralla. Aún así, la Gran Muralla sigue siendo uno de los monumentos más reconocibles y visitados del mundo, atrayendo a millones de turistas cada año. Una de las cosas más fascinantes sobre la Gran Muralla China es la cantidad de mitos y leyendas que la rodean. Uno de los más famosos es el de Meng Jiannu, una mujer cuyo esposo fue forzado a trabajar en la muralla. Se dice que cuando él murió de agotamiento, su llanto fue tan desgarrador que una sección de la muralla se derrumbó, revelando el cuerpo de su marido. La muralla también tiene una gran importancia estratégica. Durante siglos, fue crucial para la defensa del imperio chino, funcionando no solo como una barrera física, sino también como una red de señales. Los soldados usaban torres de vigilancia y fogatas para enviar mensajes de alerta a través de grandes distancias. Otro aspecto interesante es cómo la muralla ha inspirado a la cultura popular. Ha aparecido en numerosas películas, libros y documentales, y sigue siendo un símbolo de la increíble capacidad humana para construir grandes cosas. Además, la Gran Muralla es un punto de encuentro entre la historia y la modernidad. En la actualidad, se celebran eventos como maratones y carreras de aventura en algunas secciones de la muralla, atrayendo a deportistas de todo el mundo. Si consideramos su impacto en el arte y la literatura, es imposible no mencionar la cantidad de obras que han sido inspiradas por esta estructura imponente. Desde pinturas y fotografías hasta poesía y música, la Gran Muralla ha sido musa de artistas durante siglos. El diseño de la Gran Muralla China es fascinante y variado, reflejando las diferentes técnicas y materiales utilizados a lo largo de los siglos. Lo principal es que no es un solo muro continuo, sino una serie de secciones que serpentean a través de montañas, desiertos y llanuras, adaptándose al terreno. Las primeras versiones, construidas durante la dinastía Qin, se hicieron principalmente de tierra compactada y madera. Esto se debía a la disponibilidad de materiales y a la necesidad de construir rápidamente. Sin embargo, estas secciones eran menos duraderas y no han sobrevivido tan bien como las construidas posteriormente.
Durante la dinastía Min, se hizo un esfuerzo masivo para reconstruir y expandir la muralla, utilizando ladrillo y piedra. Estas secciones son las que la mayoría de la gente reconoce hoy en día, con sus torres de vigilancia, almenas y parapetos. Cada uno de estos elementos tenía una función específica. Las torres de vigilancia servían para observar el terreno y enviar señales de advertencia, mientras que las almenas y parapetos proporcionaban protección a los soldados. La muralla no solo es impresionante por su longitud, sino también por su altura y grosor. En algunas áreas, la muralla tiene más de 7 metros de altura y 6 metros de ancho, lo suficientemente ancha como para que 5 caballos puedan cabalgar lado a lado. Otro aspecto interesante es el diseño de las escaleras y rampas. Estas no son uniformes, varían en altura y tamaño, lo que podía dificultar la vida a los invasores que intentaran escalarlas rápidamente. El diseño de la Gran Muralla no fue solo una cuestión de defensa, también tenía que ser funcional y permitir el movimiento de tropas y suministros a lo largo de sus extensas secciones. Los ingenieros chinos diseñaron puertas y pasajes estratégicos para facilitar el transporte. Hablar de las técnicas de construcción utilizadas en la Gran Muralla China es entrar en un mundo de ingeniería antigua realmente asombroso. En las primeras etapas, particularmente durante la dinastía Qin 221 o 206 a.C., se utilizó una técnica llamada tierra apisonada. Esto implicaba compactar capas de tierra y grava entre encofrados de madera. Este método era relativamente rápido y eficaz, pero no tan duradero como las técnicas utilizadas en épocas posteriores. Durante la dinastía Han 206 a.C., 220 después de Cristo, se empezaron a incorporar otros materiales como ladrillos cocidos y baldosas, especialmente en las regiones más orientales de la muralla. Secciones de la muralla construidas en estas áreas utilizaban ladrillos de barro cocido que eran mucho más resistentes a las inclemencias del tiempo. La técnica más avanzada y duradera se desarrolló durante la dinastía Min 1368 a 1644. Los constructores de la Gran Muralla Min usaron una combinación de piedra y ladrillo. Las piedras grandes se empleaban para las bases y las secciones más bajas, mientras que los ladrillos se utilizaban para las partes superiores y las torres de vigilancia. Este enfoque proporcionaba una estructura muy sólida y resistente. Para las juntas entre los ladrillos y las piedras, se utilizaba un mortero hecho de una mezcla de cal, agua, y, curiosamente, arroz glutinoso, que actuaba como un aglutinante extremadamente fuerte. La logística también era impresionante. Materiales como ladrillos y piedras eran transportados a través de terrenos difíciles por trabajadores, carros, y en algunas regiones, animales de carga. Las rampas y poleas se empleaban para mover materiales pesados a lugares elevados, mientras que en las regiones montañosas, los materiales se pasaban a través de una cadena humana. En resumen, la Gran Muralla China es un monumento que no solo destaca por su longitud y fortaleza, sino también por las innovadoras técnicas de construcción que evolucionaron a lo largo de los siglos. Es un testimonio de la creatividad y la capacidad de adaptación de los antiguos ingenieros chinos. Fascinante. La Gran Muralla China también alberga una biodiversidad asombrosa. En sus alrededores, especialmente en las áreas montañosas, se pueden encontrar especies de flora y fauna únicas, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Imagínate explorando estas áreas y topándote con un raro leopardo de las nieves o un panda gigante. Además, la muralla ha sido testigo de varios eventos históricos importantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas partes de la muralla fueron utilizadas como defensa por las tropas chinas contra la invasión japonesa. Incluso en la era moderna, la muralla sigue teniendo un significado simbólico profundo, representando la resistencia y la unidad del pueblo chino. También está el aspecto cultural y comunitario. A lo largo de la historia, la muralla ha sido un punto de encuentro para diferentes etnias y culturas. Los mercados y las festividades en las ciudades cercanas a la muralla a menudo eran lugares de intercambio cultural y comercial. Por último, un dato curioso, se dice que la Gran Muralla es visible desde el espacio, pero en realidad, esto es un mito. Si bien es extremadamente larga, su estructura no es lo suficientemente ancha como para ser distinguida a simple vista desde el espacio sin ayuda de instrumentos. Hay tantos aspectos fascinantes de la Gran Muralla China. Uno de los aspectos menos conocidos es su relación con la astrología y la superstición. En varias partes de la muralla, se encuentran grabados y relieves que reflejan las creencias astronómicas de la época. Muchas de las estructuras fueron alineadas según las constelaciones, mostrando la profunda conexión que tenían con el cielo. Hablando de los aspectos prácticos, hay algo impresionante en cómo la muralla sirvió como una línea de suministro. No solo tenía torres de vigilancia y baluartes, sino también almacenes, cuarteles y hasta pequeños pueblos donde los soldados vivían con sus familias.
Esto permitió una presencia militar constante, crucial para su función defensiva. Además, la muralla es un recordatorio de las políticas centralizadas de las dinastías chinas. Refleja la organización estatal necesaria para planificar, financiar y ejecutar un proyecto de tal magnitud. La capacidad de movilizar recursos y mano de obra a lo largo de vastas distancias es testimonio del poder administrativo de la antigua China. Interesantemente, la muralla ha dejado su huella en la geografía misma del país. Las secciones que atraviesan regiones montañosas a menudo siguen las crestas de las montañas, aprovechando la topografía natural para maximizar su efectividad defensiva. Esta integración con el paisaje también ha creado corredores ecológicos únicos, que hoy son importantes para la biodiversidad de la región. La Gran Muralla también tiene un impacto cultural duradero. Ha inspirado innumerables obras de arte, desde pinturas tradicionales hasta cine moderno. Incluso ha influido en la arquitectura y diseño urbano contemporáneo, con conceptos de defensa y gestión de fronteras que aún resuenan en la planificación urbana actual. Un aspecto fascinante de la Gran Muralla es la evolución de su construcción a lo largo del tiempo y cómo se adaptó a los avances tecnológicos y a las necesidades cambiantes. Por ejemplo, durante la dinastía Ming, se realizaron importantes mejoras en las técnicas de construcción. Se empezaron a utilizar ladrillos y piedra en lugar de tierra apisonada, lo que proporcionó una mayor durabilidad y resistencia. Estas mejoras no solo aumentaron la eficacia defensiva de la muralla, sino que también contribuyeron a su conservación a lo largo de los siglos. Además, la Gran Muralla no era solo una barrera física, también incluía elementos como torres de vigilancia, fortificaciones y pasos estratégicos que permitían la comunicación y el movimiento de tropas. Estos elementos hacían posible una defensa coordinada y eficaz a lo largo de toda la muralla. Las torres de vigilancia, por ejemplo, se utilizaban para enviar señales de humo durante el día y señales de fuego por la noche, permitiendo una comunicación rápida a través de grandes distancias. La muralla también tuvo un impacto significativo en la economía local. A lo largo de su longitud, surgieron mercados y comunidades que se beneficiaron del comercio y del movimiento de personas. Estas comunidades desarrollaron una cultura y una identidad únicas, influenciadas tanto por los soldados y trabajadores que construían y mantenían la muralla como por los comerciantes y viajeros que pasaban por la región. En cuanto a su preservación, la Gran Muralla ha sido objeto de numerosos esfuerzos de conservación y restauración a lo largo de los años. En algunos tramos, se han llevado a cabo proyectos de restauración para preservar la integridad de la estructura y asegurar que las generaciones futuras puedan seguir apreciando esta maravilla histórica. Sin embargo, la preservación de la muralla también plantea desafíos, ya que su enorme longitud y las condiciones naturales hacen que sea difícil mantenerla en su totalidad. En términos de su impacto cultural, la Gran Muralla ha dejado una profunda huella en la literatura, el arte y el cine. Ha sido escenario de numerosas historias, leyendas y películas que capturan su magnificencia y su importancia histórica. Desde poemas antiguos hasta películas contemporáneas, la muralla sigue siendo una fuente de inspiración y asombro para personas de todo el mundo. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto es el impacto ambiental de la construcción de la muralla. Durante la dinastía Ming, la tala de árboles para producir ladrillos y otros materiales de construcción llevó a la deforestación en algunas áreas. Esto afectó a los ecosistemas locales y tuvo consecuencias a largo plazo para el medio ambiente. En términos de defensa, la Gran Muralla no siempre fue efectiva. A lo largo de la historia, ha habido varias invasiones exitosas a pesar de la presencia de la muralla. Por ejemplo, en 1644, los manchúes lograron cruzar la muralla y establecer la dinastía Qing. Esto demuestra que, aunque impresionante, la muralla no era una barrera infranqueable. Otro punto interesante es el papel de la Gran Muralla en la cultura popular. Ha aparecido en innumerables películas, series de televisión y videojuegos. En películas como The Great Wall, protagonizada por Matt Damon, se ha utilizado como escenario de historias épicas, aunque a menudo con un toque de fantasía. Además, existen muchas investigaciones arqueológicas en curso para descubrir más sobre la vida de las personas que vivieron y trabajaron en la muralla. Estos estudios han revelado información sobre las técnicas de construcción, las herramientas utilizadas y la organización de los trabajadores. Por último, la Gran Muralla sigue siendo un símbolo de unidad y fortaleza para el pueblo chino. Se ha convertido en un lugar emblemático donde se celebran eventos nacionales e internacionales, y su imagen es utilizada en monedas, sellos y otros símbolos nacionales. Cada piedra de la Gran Muralla tiene una historia que contar, y cada tramo es un testimonio del esfuerzo humano y la ingeniosidad. Espero que estas curiosidades adicionales te hayan proporcionado una visión más completa de esta maravilla histórica. Vamos a sumergirnos aún más.
La Gran Muralla no solo es impresionante en su longitud y tamaño, sino también en los detalles arquitectónicos y defensivos que la componen. Una de las características más interesantes son las almenas, esas estructuras en la parte superior de la muralla con aberturas a intervalos regulares. Estas almenas permitían a los arqueros disparar flechas y a los soldados lanzar otros proyectiles sin exponerse demasiado al fuego enemigo. Además, muchas secciones de la muralla tenían parapetos que se inclinaban hacia el interior para proporcionar protección adicional a los defensores. Otra característica notable son las puertas de la muralla, conocidas como Wuan. Estas puertas no solo servían como puntos de entrada y salida, sino que también estaban fortificadas y a menudo acompañadas de torres de vigilancia y baluartes adicionales. Las puertas eran puntos estratégicos que requerían una defensa especial y, a menudo, eran los puntos de entrada más vulnerables para los invasores. Hablando de torres de vigilancia, estas estructuras eran cruciales para la estrategia defensiva de la muralla. Situadas a intervalos regulares, permitían la comunicación rápida entre las distintas secciones de la muralla mediante señales de humo durante el día y señales de fuego por la noche. Algunas torres también servían como almacenes y cuarteles para los soldados. En cuanto a los métodos de construcción, los trabajadores usaban una combinación de técnicas antiguas y materiales locales. Por ejemplo, en regiones montañosas, se utilizaba piedra local para construir la base y las secciones más bajas de la muralla, mientras que en las regiones desérticas se utilizaba tierra compactada. Esta adaptabilidad a las condiciones locales es una de las razones por las que la muralla ha perdurado durante tanto tiempo. La Gran Muralla también tenía un sistema de drenaje sofisticado para evitar daños por el agua. Se construyeron canaletas y desagües a lo largo de la muralla para dirigir el agua de lluvia lejos de la estructura y evitar la erosión. En resumen, la Gran Muralla es una obra maestra de la ingeniería y la arquitectura antigua, llena de detalles fascinantes que reflejan la ingeniosidad y la determinación de las civilizaciones que la construyeron. Espero que hayas disfrutado esta inmersión aún más profunda.